Con apenas 26 años, Dani Olmo ha vivido más presión, más expectativas y más conflictos internos de lo que muchos futbolistas experimentan en toda una carrera. Desde fuera su historia parece perfecta: talento precoz, decisiones valientes, éxito internacional y un lugar fijo en la selección española. Pero detrás de esa imagen pulida, algo se fue quebrando en silencio. ¿Por qué un jugador formado fuera de España, celebrado como símbolo de inteligencia futbolística, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional? ¿Por qué, en momentos clave, su lenguaje corporal cambió, sus decisiones se volvieron más frías, más solitarias? Insiders del vestuario aseguran que Dani Olmo no solo luchaba contra rivales en el campo, sino contra dudas, tensiones internas y relaciones cada vez más frágiles. Y ahora, por primera vez, su entorno deja entrever verdades que incomodan. Porque detrás de su sonrisa contenida, hay nombres, episodios y heridas que nunca cerraron. Y con eso, llegamos a su historia más delicada. Empezamos con el número 5. Número 5. Julian Nagelsmann. Cuando Dani Olmo llegó al RB Leipzig, muchos lo vieron como el encaje perfecto para el fútbol moderno de Julian Nagelsmann. Inteligente, técnico, versátil. Pero lo que parecía una relación ideal pronto comenzó a mostrar grietas que no todos supieron leer. Nagelsmann exigía una intensidad táctica extrema, movimientos milimétricos, cambios constantes de rol. Para algunos jugadores eso era un estímulo. Para Olmo, al principio, una oportunidad. Pero con el paso de los meses, esa exigencia se transformó en una presión silenciosa. Insiders del club recuerdan entrenamientos interminables, correcciones públicas y decisiones que parecían improvisadas. Dani Olmo era utilizado como comodín, interior, extremo, falso 9. Nunca terminaba de asentarse. Nunca sentía que ese equipo girara a su alrededor. Testigos del vestuario aseguran que hubo partidos clave en los que Olmo esperaba ser protagonista y terminó observando desde el banquillo. No hubo gritos, no hubo enfrentamientos directos, pero sí miradas frías, conversaciones cortadas, silencios incómodos. El punto de quiebre llegó cuando, tras una gran actuación individual, Dani volvió a ser sustituido sin explicación clara. Según personas cercanas, esa noche el jugador expresó por primera vez su frustración más profunda. Sentía que no era valorado como creador, sino usado como pieza de emergencia. Las consecuencias no tardaron. Su confianza osciló, su lenguaje corporal cambió. En el campo, empezó a jugar con cautela, como si temiera cometer un error que lo devolviera a la sombra. Nagelsmann nunca habló públicamente del conflicto. Olmo tampoco, pero quienes estuvieron allí coinciden en algo. Esa relación marcó a Dani Olmo más de lo que se reconoce. Le enseñó que el talento no siempre garantiza estabilidad y que a veces el mayor rival no está enfrente, sino en el banquillo. Número 4. Luis Enrique. Ser convocado por Luis Enrique para la selección española debería haber sido el punto más alto en la carrera de Dani Olmo, y en apariencia lo fue. Minutos importantes, confianza pública, palabras elogiosas ante la prensa. Pero puertas adentro, la historia era mucho más compleja. Luis Enrique es conocido por su autoridad absoluta. En la selección no hay jerarquías intocables, no hay promesas a largo plazo. Y eso, para un jugador creativo como Olmo, se convirtió en un arma de doble filo. Insiders de la federación recuerdan concentraciones marcadas por una tensión constante. Dani Olmo era valorado por su inteligencia táctica, pero rara vez tenía un rol definido. Un partido como interior, otro como falso extremo, otro desde el banquillo. Nunca sabía qué versión de sí mismo debía mostrar. Testigos aseguran que, antes de un partido clave, Olmo esperaba ser titular tras una gran actuación previa. Pero la alineación llegó y su nombre no estaba. Luis Enrique no dio explicaciones, solo una frase corta: hoy necesitamos otra cosa. Ese momento dejó huella. Según personas cercanas, Dani empezó a sentirse reemplazable. No discutía, no protestaba, pero internamente la duda crecía. ¿Era realmente importante o solo una opción más en un sistema rígido? La relación nunca explotó públicamente. No hubo escándalo, pero sí un desgaste silencioso. Cada convocatoria era una prueba, cada suplencia un golpe a la confianza. Las consecuencias fueron sutiles pero profundas. En el campo, Olmo comenzó a jugar con menos atrevimiento, más correcto, menos libre, como si supiera que cualquier error podía costarle semanas fuera del foco. Luis Enrique siguió su camino, Dani Olmo también, pero quienes vivieron esa etapa coinciden en algo inquietante. Esa relación enseñó a Olmo que, incluso en la cima, uno puede sentirse completamente solo. Número 3. Marco Rose.
La llegada de Marco Rose al RB Leipzig abrió una nueva etapa para Dani Olmo, un entrenador joven, intenso, con discurso moderno. Al principio todo parecía alinearse, pero muy pronto esa relación empezó a tensarse de una forma distinta, más psicológica, más profunda. Marco Rose pedía verticalidad inmediata, ritmo alto, decisiones rápidas. Para Olmo, un jugador que necesita interpretar el juego, ese cambio fue brusco. Insiders del club recuerdan reuniones tácticas donde Dani escuchaba más de lo que hablaba, asintiendo pero sin convencimiento real. Testigos aseguran que, tras varios partidos irregulares del equipo, Rose comenzó a exigir liderazgo emocional. No solo correr, sino empujar al grupo. Y ahí apareció el conflicto invisible. Olmo no es un capitán de gritos. Su liderazgo es silencioso, interno, y eso no siempre fue comprendido. En un partido europeo clave, Dani fue sustituido antes del minuto 60 pese a no haber cometido errores evidentes. Según personas cercanas, el gesto desde el banquillo fue frío, distante. No hubo explicación posterior, solo un mensaje implícito. No era suficiente. Ese episodio marcó un antes y un después. Olmo empezó a jugar con una contención que no le era natural. Menos riesgo, más pases seguros, como si quisiera desaparecer del foco para evitar ser señalado. Las consecuencias fueron claras, su impacto creativo disminuyó, su lenguaje corporal se volvió más cerrado, y aunque seguía siendo importante para el grupo, ya no se sentía escuchado. Marco Rose siguió adelante con su proyecto, Dani Olmo también, pero quienes compartieron ese vestuario coinciden en algo perturbador. Esa etapa enseñó a Olmo que incluso un entrenador cercano puede convertirse, sin levantar la voz, en una fuente constante de inseguridad. Número 2. El sistema del fútbol español. Para Dani Olmo, el conflicto más profundo no tuvo un solo rostro. No fue un entrenador concreto, no fue un compañero específico. Fue algo mucho más grande y difícil de combatir. El propio sistema del fútbol español. Desde muy joven, Olmo entendió que no encajaba del todo. Mientras otros seguían el camino tradicional de la Masía o las grandes academias nacionales, él eligió irse. Croacia no fue una huida, fue una declaración, una forma de decir, aquí no me ven. Insiders cercanos al entorno del jugador recuerdan conversaciones incómodas en las que se cuestionaba su identidad futbolística. Demasiado técnico para algunos, demasiado creativo para otros. Nunca encajaba del todo en una etiqueta clara. Incluso tras demostrar su nivel en Europa, la sombra persistía. Convocatorias tardías, reconocimiento condicionado, siempre con la sensación de tener que rendir el doble para recibir la mitad. Testigos de su entorno aseguran que Dani sentía que debía justificar constantemente su decisión de haberse ido tan joven, como si su éxito fuera observado con recelo, como si el sistema nunca terminara de perdonarle haber triunfado fuera. Las consecuencias fueron internas y silenciosas. Una autoexigencia extrema, miedo a fallar y la sensación constante de estar a prueba, incluso cuando ya había demostrado su valor. Ese conflicto no se resolvió con goles ni asistencias, porque no era futbolístico, era identitario. Y dejó una huella profunda en la forma en que Dani Olmo se relaciona con la presión, con la crítica y consigo mismo. Número 1. Él mismo. Al final, el rival más difícil de Dani Olmo nunca estuvo en el banquillo, ni en un despacho, ni en un sistema abstracto. Estuvo siempre dentro de él. Desde fuera, Olmo es visto como un futbolista equilibrado, educado, inteligente. Pero quienes han convivido con él describen otra realidad. Una autoexigencia constante, casi implacable. Dani no se permite fallar. Y cuando falla, no se perdona. Insiders de su entorno más cercano aseguran que Olmo revisa cada partido una y otra vez. No busca los aciertos, sino los errores. Pequeños gestos, decisiones dudosas, momentos en los que podría haber hecho más. Esa voz interior nunca se apaga. Tras grandes actuaciones, lejos de celebrar, se encierra, analiza, duda, se pregunta si realmente está al nivel que esperan de él. Esa presión interna se intensificó con los años, especialmente cuando su nombre empezó a asociarse con expectativas nacionales. Testigos recuerdan momentos de silencio absoluto en el vestuario, no por enfado, sino por agotamiento mental. Dani Olmo cargaba con una responsabilidad invisible, demostrar constantemente que su camino, su estilo y su personalidad eran válidos. Las consecuencias fueron profundas, ansiedad silenciosa, bloqueos puntuales y una lucha diaria por mantener la claridad mental en un entorno que no perdona la fragilidad. Porque cuando se apagan las luces, cuando no hay cámaras ni aplausos, Dani Olmo se enfrenta a una sola pregunta. ¿Es suficiente? Y esa pregunta, más que cualquier rival, ha marcado su carrera.
El giro más impactante en la historia de Dani Olmo no fue un escándalo público ni una declaración explosiva. Fue algo mucho más inquietante. Insiders que han trabajado cerca del jugador revelan que, en uno de los momentos más decisivos de su carrera, Dani estuvo a punto de perder aquello que siempre lo definió: la alegría de jugar. Tras una temporada marcada por presión constante, cambios de rol y expectativas desmedidas, Olmo atravesó un periodo de desgaste mental profundo. No era una lesión física, era cansancio emocional, dudas acumuladas, silencios prolongados, una sensación de vacío que no se ve en las estadísticas. Testigos recuerdan una conversación privada, lejos de cámaras y micrófonos, en la que Dani admitió algo que jamás había expresado públicamente. Por primera vez, el fútbol dejó de ser un refugio. Se había convertido en una carga. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No contra un entrenador, no contra un sistema, sino contra la idea de que el talento por sí solo basta para sobrevivir en la élite. El twist es claro y brutal. Dani Olmo entendió que seguir adelante no dependía de demostrar más, sino de protegerse, de aprender a decir no, de reconstruir su relación con el juego desde dentro. Y esa decisión silenciosa cambió todo. Hoy, Dani Olmo sigue en la élite, sigue siendo admirado, sigue apareciendo en las grandes noches. Pero quienes lo observan con atención saben que algo ha cambiado. Ya no juega solo para demostrar, juega para mantenerse en equilibrio. Las heridas del pasado no desaparecieron, simplemente aprendió a convivir con ellas. La presión, las dudas, las expectativas externas siguen ahí, pero ahora Olmo ha trazado una línea invisible. Protege su espacio, su ritmo, su mente. Insiders cercanos aseguran que Dani es ahora más selectivo, más consciente de sus límites. Ya no busca agradar a todos, busca sentirse en paz con sus decisiones. Y en un mundo como el fútbol profesional, eso es casi un acto de rebeldía. Su historia deja una pregunta incómoda. ¿Cuántos talentos se pierden no por falta de calidad, sino por el peso de lo que no se ve? Porque el caso de Dani Olmo demuestra algo inquietante: que detrás del brillo, del talento y de los aplausos hay sombras profundas, y que a veces el mayor desafío no es llegar, sino mantenerse entero una vez que estás arriba. Eso es glorias y sombras. Y Dani Olmo es su reflejo más silencioso.